una nueva era dentro de DeFi empieza este 5 de mayo con el lanzamiento de la versión 3 de Uniswap. Hicimos un video en el canal explicándote a fondo todos los detalles de esta nueva versión, que su lanzamiento es inminente. En este video te quiero presentar una herramienta para que puedas utilizar más eficientemente la versión 3 de Uniswap. Es un simulador de estrategias para proveer de liquidez en Uniswap. Así que quédate en este video que te voy a estar explicando esta herramienta súper interesante. Si es la primera vez que estás en el canal, te pido por favor que te suscribas y le des al botón de las notificaciones, así te llegan los últimos videos que vamos haciendo. Y si es la primera vez que estás acá y te gustó este canal, el contenido de este video, dale like y compartilo, así empujamos el contenido de cripto hacia las masas y todos tienen que saber de qué se trata. Entonces, esta es la herramienta que básicamente es un simulador de estrategias para Uniswap versión 3 que compara diferentes estrategias entre sí para la versión 2 y también las compara con para la versión 3 y también las compara con la versión 2 y las compara también con hacer hodl de Ether 100% de tu inversión o hacer hodl de, por ejemplo, otra criptomoneda 100% de tu inversión. Entonces, lo primero que te quiero mostrar es que obviamente tenés los dos tokens que necesitas proveer para proveer de liquidez en el AMM. En este caso, puedes elegir varios. En este caso vamos a ir con el del ejemplo, que es Ethereum y USDC, un stablecoin y Ethereum. Entonces, vos podés elegir directamente la cantidad a invertir que querés. Entonces, vamos a decir que queremos invertir $6.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos $6.000 se van a partir 50% para Ethereum y 50% para USDC. Y tenemos que calcular el precio actual de Ethereum, ¿sí? Entonces esto lo hace automáticamente la herramienta y te da 3.298. Este es el precio que me tira la herramienta. Entonces acá viene lo interesante, ¿sí? Acá viene lo interesante. Tenés dos estrategias dentro de esta herramienta. Tenés la estrategia 1 y la estrategia 2, ¿sí? De B3. La violeta va a ser la estrategia 1 y la celeste va a ser la estrategia 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acordate, en la B3 tenemos que proveer de liquidez dentro de un rango específico. Entonces, vamos a decir que mirando este gráfico donde tenemos el precio de ETH y de USDC en el eje de las X y el precio de Ether en el eje de las Y, podemos movernos en los diferentes rangos. Entonces vamos a elegir el precio que queremos sobre la versión 3 en la estrategia número 1. Y lo que vamos a hacer es vamos a poner un rango muy chiquitito para ver qué tan eficiente es nuestro capital comparado con la versión 2. Entonces este que está acá en rojo es el precio actual. Si yo me muevo sobre este gráfico con el precio, y estos son los límites ahora que yo pongo. Digo, el mínimo para el cual yo voy a proveer de liquidez es de 3.083 y el máximo es de 3.540. Acuérdate, esto es el mínimo y el máximo que está dentro de... el precio actual está dentro de ese rango. Estamos teniendo una eficiencia de capital comparado con la versión 2 de casi de 30x. Quiere decir que comparado con la versión 2 podemos sacar hasta 30x de ganancias con los fees que ponemos, ¿sí? Si hubiéramos puesto en la versión 2 donde se distribuye a través de toda la curva, tendríamos 30x menos de ganancias con los fees, siempre y cuando obviamente el precio se mantenga dentro de este rango. Y ahora voy a elegir otra estrategia, que es la estrategia número 2, y lo que voy a hacer con la estrategia 2 es que me voy a ir bastante lejos, ¿sí? Me voy a ir, a ver, Ether está en 3.298, me voy a ir a 5.000 y 5.000 acá. Y me voy a ir a 2.500 más o menos. Lo ponemos acá, así queda exacto. 2.500, puedes ponerlo acá también. Entonces esto es lo que estima la estrategia número 2. Y claro, te da, así como están las cosas, te da un 6.29x de eficiencia, que sigue siendo un montón comparado con la versión 2. Entonces acá yo ya tengo la comparación cuando quiero poner liquidez en Uniswap versión 3 entre diferentes, para la misma par, diferentes estrategias. Puedes ver cuánto más eficiente puede ser comparado con la versión 2. Y
Acá te lo compara directamente. Esta es la curva dentro de la versión 2, la curva de precios, y esta es la curva de precios que sería según este rango. Y acá obviamente también tenés el gráfico si querés holdear 50-50, obviamente es una línea recta porque va creciendo en paralelo. El hodl de 100% de IT, obviamente a medida que crece el precio, crece también en una ecuación lineal, digamos. Y el hodl solamente de USDC, que es un stablecoin, va a ser directamente 1. Y si te fijas, el 50-50 es la media entre estos dos. Entonces, así puedes comparar diferentes estrategias dentro de B3 con B2 y teniendo en cuenta el precio de Ether y la inversión inicial. Después tenés otra sección en donde podés comparar de una manera bastante simple el riesgo de impermanent loss con las diferentes estrategias. La estrategia, por ejemplo, la estrategia 1 de la versión 3 con la estrategia 2 de la versión 3. O también podés compararlo con la de Uniswap B2. Esto obviamente no toma en cuenta los fees, es solamente a manera informativa y digamos tenés que calcularlo vos, digamos, con el tema de los fees también, pero es interesante ver en qué punto o cómo empieza a decrecer ya la estrategia, cuando empieza a ser un poquito menos redituable, pero claro, siempre tenés que tener en cuenta que estás ganando fees. Pero claro, todo depende de qué rango pongas de liquidez, ¿sí? O sea, se va a ir siendo cada vez menos, digamos, la caída va a ser menos abrupta si le pones más rango. ¿Por qué? Porque básicamente vas a tener más fees. Entonces, muy interesante cómo calcular impermanent loss en esta parte de la herramienta. Ahora te quiero mostrar otra que está muy buena, que es una especie de playground donde tenés que insertar algunas variables dentro de este gráfico para poder simular un tipo de retorno, ¿sí? En base a, de nuevo, la liquidez que uno provee. Entonces, esta es bastante interesante y la vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque es solo una simulación y hay que tener en cuenta que esto no tiene que ser tomado como consejo de inversión, lo dice dentro de la información, y que hay muchas de estas variables que uno las tiene que ingresar y es una simulación. Acordarse que esto no significa que vaya a ser así en la realidad. Pero básicamente las variables son estas. El holding period, sí, quiere decir la cantidad de días que vamos a dejar nuestra liquidez dentro de Uniswap versión 3. Y en este caso yo puse 120 días, que son 4 meses. Vamos a poner 180 días mejor, 180 días, ¿no? Que son 6 meses, ¿no? El precio final del activo, en este caso es el precio final de IT que nosotros estimamos que va a tener después de 180 días, y esto también de nuevo ya es muy variable, entonces hay que tomarlo con pinzas de esto, pero es interesante verlo y empezar a jugar para poder entender y empezar a aceitar el cerebro de cómo funcionan los AMM. Entonces el precio final de IT, vamos a decir que dentro de 6 meses, en mi opinión personal, podría estar dentro de los $5.600, 5.800 le vamos a poner. Si sigue un bull run así bastante importante, esto no es consejo de inversión, puedo estar completamente equivocado, es un número un poco arbitrario, pero sin irme muy lejos de la realidad, 5.800. Esto es el porcentaje de retorno de fees en la versión 2 para este par. Entonces esto también es algo que es bastante estimado y sobre todo esto varía según el pool y según la cantidad de dinero que pusiste y según el volumen, sobre todo el volumen de transacciones que hay en ese pool. Entonces también es una estimación bastante a grosso modo. Por ejemplo, depende cada proveedor de liquidez. Yo me fijé en un pool que tengo y que funciona bastante bien ese pool, esa liquidez que puse en Uniswap, y estaba en 22%. Entonces tomé eso, pero seguramente para Ethereum y USDC quizás es un poco menos, o quizás un poco más, no por la cantidad de volumen que hay mucho menos volumen en el ejemplo que yo tomé. Pero vamos a poner como estándar 20%, ¿sí? Un retorno del 20% en los fees que uno obtiene en la versión B2 para WET USDC.
Y esto quiere decir, acá tenés que poner los días que el precio se mantuvo dentro del rango que vos proveíste. Entonces, imagínate, lo ponemos por 6 meses y estamos proveyendo entre 3.083 y 3.540. Entonces, yo creo que, y si decimos que el precio final va a ir a 5.800, yo creo que no va a pasar mucho tiempo. Obviamente tenés que pensar que no significa que una vez que pase de los 3.540 el precio nunca va a volver. Puede ser que vuelva y empieces a ganar fees. Y acordate que hay mucha volatilidad. Sin embargo, esto es bastante chico este rango. Pero para el ejemplo lo vamos a dejar así. Y dentro de los 6 meses voy a poner que 30 días va a pasar, menos diría, 20 días va a pasar en ese rango. ¿Sí? 20 días va a pasar en ese rango. Esto lo estamos haciendo ahora. No son números prearmados, sino que estoy jugando en este momento. Entonces vamos a ver qué tal resulta esta estrategia. Entonces, tenemos en este rango muy chiquitito, liquidez muy concentrada. Y tenemos 20 días de 180, va a estar en ese rango. Y después tenemos la otra estrategia que pusimos un rango mucho más amplio, de 2.500 a 5.000. Y de los 180 días, si pensamos que 5.800, sí, va a estar mucho más. Va a estar, yo diría, vamos a poner 90 días. 90 días, ¿no? En la mitad más o menos. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Te está diciendo que la estrategia número 1 vamos a tener 6.110 al final de todo, ¿sí? El principal, ¿sí? La cantidad total. Y ahora teníamos una inversión del 6.000. Y vamos a tener el valor del fee va a ser de 3.548, ¿sí? 3.548 dólares. O sea, 180 días el porcentaje es de 58% y el APR anual de esto, o sea, si lo tuvieras anualmente, es de 117%. Bastante bueno con estas estimaciones, de nuevo. Son estimaciones, puede ser que no sea de ese modo. Ahora, si te fijas, la estrategia número 2 al final te da un 3.800 de fee y el principal es de 6.821. Quiere decir que esta estrategia al final del día rindió mejor. El porcentaje de fee en 30 días es el 55%. El APR anual es un poco más bajo, pero como te digo, como está más tiempo dentro del rango, te va a dar más retorno. Entonces, interesante, que tiene que ver mucho con el tiempo que estás en el rango, más allá de la liquidez también. Entonces, muy interesante. O sea, en este caso, después de los 180 días, tendríamos más dinero en el fee value y en el principal en la estrategia número 2. Si por ejemplo ampliamos esto, lo ponemos acá y decimos que va a tener 70. Seguimos con la estrategia número 2. Teniendo los fees son mucho más altos en la estrategia de 2. No muchos más altos. Entonces es interesante jugar un poco con esto. Yo estoy jugando en este momento y viendo un poco cómo funciona. Pero te lo quiero dejar para que empieces a entender un poco cómo funciona todo el tema de este AMM. Y acá lo que es interesante es que también te muestra un breakdown de los fees y la cantidad de dinero que tenés. Y compara. Si la estrategia número 1 aparentemente ahora sí sigue siendo mejor. Al final del día terminamos con prácticamente 11.000 dólares y con la estrategia número 2 con un poquito menos, y compara con la versión 2 y compara también holdeando, o sea, tener 6.000 dólares en ETH o 6.000 dólares en USDC o 6.000 dólares holdeando los 50-50, digamos. Entonces, muy interesante las diferentes gráficas que muestra esta herramienta, que te la quiero dejar
para que empieces a jugar y a verlo, ya que ya se lanza la versión 3 de Uniswap y vamos a hacer un video también específico, práctico, operando con la versión número 3 para que tengas una idea de cómo funciona. Y acá también a lo último te muestra el APR, el porcentaje de APR contra el tiempo que está en ese rango, el precio, ¿sí? Y las dos estrategias. Y mientras más, obviamente, mientras más tiempo en porcentajes se mantengan en el rango, más APR es, por ejemplo en este, más APR, ¿por qué? Porque básicamente el rango es más alto. Y en este básicamente es la versión 3 APR contra los fees de la versión 2. Y tienen que ver también, los fees de la versión 2 son estos y estos son el APR que conseguís en comparación, ¿sí? Entonces mirá, o sea, el 20% en el precio, ¿no? En donde vos estás ubicado acá, en versión 2 tendrías más del 100% en versión 3 en cualquiera de las dos estrategias, casi. Sí, en esta casi 100%, no 100%, pero casi. Entonces, acá te da un breakdown muy interesante y también podés agregar, ¿dónde es esto que puedes agregar? Esto lo puedes agregar acá. Acá puedes agregar también la versión 2 dentro del Playground para verlo y también podés agregar el HODL 50-50, HODL 100% AIT o HODL de USD. Obviamente USD no hace nada. 100% AIT va a crecer linealmente y 50-50 también. Entonces, muy interesante esta herramienta que te quería dejar para que la tengas dentro de la caja de herramientas. Como siempre te digo, la caja de herramientas de DeFi se va llenando cada día y esto es lo que te quería dejar. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas entendido un poquito más sobre esta nueva versión de Uniswap y este simulador, que te voy a dejar el link en la descripción. Dale like y compartí este video si realmente pensás que fue de valor para vos y nos vemos en la próxima.